como gobierno, sino como país para enfrentar. Y después de esto salir con una salud fortalecida, ¿no? Y tenemos que aprender de esta situación para que cuando pase esta enfermedad tengamos un mejor sistema de salud, ¿no? Ahora estamos articulando entre todos. ¿Y por qué no lo hemos hecho antes? ¿Por qué? O sea, ¿tenía que venir el virus para coordinar de manera adecuada? ¿No? ¿Se dan cuenta que también de las crisis, de las dificultades, sacamos lecciones valiosas porque salen a reducir nuestras deficiencias? Pero ahora que las vemos, tenemos que corregirlas. Para enfrentar el virus, sí, pero luego tienen que quedar esas correcciones, esa mejor articulación para tener una mejor salud para todos los peruanos. Pasado el virus, tenemos que sacar también las lecciones de una mejora continua en función de lo que hemos visto, de dónde tenemos que mejorar. Respecto a la salud y respecto a la educación, está también siendo afectado. Y las bases, los cimientos de una sociedad para que pueda apoyarse y lograr el progreso y desarrollo es salud y educación. Y la educación tenía un plazo de inicio de las clases para la educación básica regular, que ya pasó el mes pasado, en el lunes 16 de marzo. Y hemos dicho que ya no podemos seguir postergando la educación. Tenemos que poner una fecha. Y el reto que ha asumido el ministro de Educación es que empezamos este lunes 6 de abril. Y vamos a empezar, no con la presencia física de los alumnos en las aulas, porque no se puede. Pero sí se puede, si ponemos voluntad todos, comenzar con una educación que sea remota, que sea no presencial, que no sea necesariamente virtual, y eso hay que explicarlo un poquito más, porque cuando decimos que la educación va a ser virtual, es decir, a través de Internet, entonces yo necesito que quien dicta debe tener todo preparado para hacerlo, y quien recibe, el alumno, también. Seguramente hay muchas familias que tienen las condiciones en su hogar para hacer una clase virtual, pero no todos lo tienen. Entonces, lo que estamos planteando, y ese es el reto, que gradualmente llegaremos a una educación virtual. Y ese es el objetivo, y ese es el nuevo reto. Así como tenemos que mejorar en la salud, tenemos que mejorar en la educación. Mientras tanto, vamos, y esa es la obligación de organizarse como sector, el Ministerio de Educación, a una educación remota, donde tengamos posibilidad de llegar con Internet. Entonces tenemos ya los contenidos que iban a estudiar la primera semana, la primera quincena y el primer mes. Los alumnos de primaria, de secundaria, de tercero, de quinto, tenemos todo. Entonces, el contenido lo bajas simplemente del portal del Ministerio de Educación. Ya tienes. Pero hay algunos que no pueden hacerlo. Entonces le pasamos el contenido a través de los medios de comunicación. Tenemos televisión, tenemos radio, tenemos los celulares, que a través de los celulares, sin que tengas la necesidad de una descarga de datos, o sea, de libre uso de datos, poder bajar toda la información que tú requieras para saber qué tienes que hacer en una semana. Hemos dicho que va a ser un proceso gradual. No vamos a cargar en la primera semana, desde el 6 de abril, un cúmulo de conocimientos donde generemos una sobrecarga a la ya tensión que tenemos todos con este estado de emergencia. Es un proceso gradual, poco a poco, agarrando ritmo, ¿no? Y eso lo va a dosificar de manera adecuada el Ministerio de Educación. Pero incluso el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Educación, y ya lo teníamos para el buen inicio del año escolar, que en todos los niveles tenemos el material educativo. O sea, tenemos los libros por materias y tenemos también los cuadernos de trabajo que tienen los alumnos. Eso lo tienen guardaditos en sus estantes en los colegios, en sus aulas. Pero ahora, como la educación es a distancia, entonces lo que vamos a hacer en las zonas rurales, el Ministerio, a través de las UGELs, a través de las mismas instituciones educativas, van a agarrar el material y se los va a llevar a su domicilio y decirle, esto toca para esta semana, esto otro para la próxima semana. Entonces, quien tiene conexión Internet lo hace de manera virtual, baja el aplicativo. Quien no,
lo ve a través de los medios de comunicación. Vamos a potenciar el sistema de comunicación del Estado para que ver otras señales, no solamente TV Perú, sino también del Estado, pero otras señales para que pueda llegar a esa comunicación del colegio al alumno por televisión, por radio, por celular, ¿no? Y si estamos en zonas más rurales donde todavía no se puede, como también vamos a los quintiles 1 y 2, es decir, a las familias de menores ingresos, vamos a aprovechar y llevarles también su alimento a casa de caliwarma que tienen los colegios. Vamos a llevarles, junto con la alimentación, sus útiles, su cuaderno de trabajo, sus libros para que comiencen a trabajar. Entonces, es un esfuerzo gigantesco, pero vale la pena hacerlo. Y pedimos la colaboración de todos. Ahí van a tener que también apoyarnos gobiernos regionales, porque gobiernos regionales tienen en cada región las direcciones regionales o gerencias regionales de educación, los municipios para ayudar, las UGELES, ¿no?, que son las unidades de gestión educativa local, junto con el liderazgo y la rectoría del Ministerio de Educación para llegar. ¿Van a haber dificultades? Claro que van a haber dificultades. ¿Qué cosa nueva y compleja y ambiciosa no ofrece dificultades para implementar? Claro que van a haber, pero es ahí donde la voluntad y la decisión de todos nos va a hacer que también tengamos, después de esta crisis, de esta emergencia, una mejora cualitativa de nuestra educación. Pero también hay unos detalles puntuales, adicionales, que quiere seguramente hacernos llegar el ministro de Educación. Por favor, Martín, que nos puedas complementar. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, como sector estamos totalmente comprometidos con el desafío, y no solamente el sector, hay una movilización de ciudadanos, de ciudadanas, de actores privados, nacionales e internacionales que nos están apoyando mucho, a quienes yo quería agradecer en este momento por todas las contribuciones que nos vienen dando en diferentes planos. También quería agradecer a las familias, a los docentes con los que hemos conversado, a todos los especialistas que han estado analizando esta opción, y también a las personas que nos han dado alertas, han planteado sus dudas, que han sido ciertamente bienvenidas, porque esto, como usted ha dicho, presidente, es un desafío, pero también es una oportunidad. Nosotros estamos convencidos que acá tenemos una oportunidad que nos va a permitir, en primer lugar, hacer una innovación en el sistema educativo. El sistema educativo peruano ha sido por años un sistema tradicional que ha innovado poco. Bueno, acá tenemos una oportunidad de innovación que hay que llevarla despacio, ¿no?, porque, como usted ha dicho, no están todas las condiciones dadas para una transformación completa, pero vamos a ir progresivamente avanzando hacia eso. Lo otro es que también es una oportunidad de pensar más en los niños y adolescentes. Nosotros hemos sido también un sistema educativo muy tradicional en darle poca autonomía a los educandos. A través de la educación a distancia, la idea es que estos educandos, estos niños, estos adolescentes tengan más tiempo para ellos mismos, que recuperen su autonomía, y nuevamente decir a los padres y madres de familia que tengan tranquilidad, ¿no?, que no generen presiones adicionales a sus hijos, a sus hijas, y más bien que los acompañen en este proceso, que es un proceso diferente a lo que es la presencialidad, ¿no? No se trata de replicar la presencialidad en la semipresencialidad. Lo tercero, presidente, es que es una oportunidad también de plantear temas que han sido por mucho tiempo abandonados en el sistema educativo, ¿no? La ciudadanía, la solidaridad, la orientación al bien común. Toda esta primera fase va a ser el eje central a partir de la cual se van a articular un conjunto de otras competencias. Y por último, es una oportunidad también de llegar a poblaciones a las cuales la educación siempre ha sido esquiva, especialmente las poblaciones rurales. Por eso nosotros estamos con una estrategia que, además de incorporar la Internet, tiene como sus componentes la televisión y la radio. Quería comentarle, presidente, que hemos tenido ya conversaciones con radios regionales. Tenemos 35 radios regionales comprometidas, por ejemplo, para emitir mensajes en lenguas originarias. Eso sin duda es una innovación. Eso nos va a permitir llegar más directamente a esas poblaciones que no han estado tan presentes en el sistema educativo. Muchas gracias,
Ministro, ahora llega el momento de escuchar a los medios de comunicación que interpretan algunas interrogantes de la población y que nos hacen llegar para que puedan contestar los ministros correspondientes. Por favor. Gracias, señor presidente de la República. Vamos a dar inicio a la ronda de preguntas virtuales. La primera pregunta es de TV Contacto Abancay, de Apurímac. La pregunta dice: hoy se confirmó el primer caso de coronavirus en mi región, Apurímac. El hombre infectado volvió camuflado en un camión desde el Callao hace 15 días, lo cual prueba que no se está cuidando las fronteras regionales como se debe. ¿Se hará algo para mejorar este control en carreteras? Muy bien, esa pregunta debería contestarla el ministro del Interior, por favor. Gracias, presidente. El día de ayer se han intervenido 900 vehículos que han quebrantado la cuarentena. Y entre ellos se han intervenido 25 camiones. Quiere decir que, a pesar que el gobierno está garantizando el transporte de carga y mercancía para que los mercados estén abastecidos, todavía hay personas inescrupulosas, choferes inescrupulosos, que están transportando personas en sus unidades móviles. Hay que recordar que este es un delito en la cuarentena porque está prohibido el transporte interprovincial de pasajeros. Y estas personas están arriesgando a una sanción penal. Por tanto, la policía y la Fuerza Armada va a seguir fortaleciendo este control y supervisión en los vehículos que transportan carga. Nuevamente, le pedimos colaboración a la ciudadanía. El transporte de pasajeros está prohibido porque el virus se está propagando rápidamente cuando hay contacto personal. Nada más está autorizado el transporte de carga, pero no el tránsito de personas a nivel nacional. Gracias, ministro. Ratifico lo dicho por el ministro y es una decisión que está plasmada en la norma. Está prohibida el traslado, está prohibido el transporte urbano interprovincial. Es decir, no pueden circular pasajeros. Tenemos que respetar esta distancia, este distanciamiento y evitar que las personas trasladen el virus. Efectivamente, seguramente no deje de tener razón quien ha comentado por parte de la prensa de Apurímac que Apurímac era una región libre del COVID-19 y un irresponsable que se trasladó desde Lima a la región de Apurímac en un camión de carga, no en un bus de pasajeros, llevó el virus, ¿no? Qué irresponsabilidad, ¿no? Qué enorme daño que hace una persona. Respetemos, no saquemos vuelta a la norma, como ciudadanos. Y el chofer de ese camión quiso hacer un favor a un amigo y mire el tremendo perjuicio que hace una región. Igualito, hay que ver, hay que determinar con quienes estuvo en contacto para que mantengan el aislamiento social y evitar que la infección se contagie, se propague. Entonces, pero no saquemos la vuelta a la norma. Así de simple está la clave del éxito ante esta enfermedad tan contagiosa. Pregunta es de Canal N. La pregunta es: ¿cuándo se acaba el stock de pruebas moleculares que tenemos en este momento en el país? ¿Y cuándo exactamente llega el próximo lote y de cuánto es? Cuando lleguen las pruebas y se empiecen a aplicar, habrá un crecimiento en el número de casos confirmados. Es decir, ¿de qué nivel de su registro estamos hablando? ¿Lo tienen calculado? ¿Se hace seguimiento a los contactos de los infectados? La pregunta va a ser respondida por el ministro de Salud. Antes de responder, quiero agradecer nuevamente a todas las peruanas y los peruanos que el día de ayer donaron sangre en los puntos de recolección de sangre, y invito nuevamente a la población que cuando se acerque a los centros de abasto y vea un punto de donación de sangre,
apelo a su solidaridad, porque es un recurso valioso para nuestros hospitales. En relación con la pregunta, nosotros estamos abastecidos de pruebas moleculares. Tenemos en este momento distribuido en todo el país un stock que llega a las 5.000 pruebas. Tenemos una donación que nos ha sido entregada el día de hoy por 1.500 pruebas. Tenemos una donación en proceso de 20.000. Tenemos una compra directa que va a ser entregada durante el mes de abril. Tenemos una compra directa realizada a través de la Organización Panamericana de la Salud de 20.000 pruebas moleculares y tenemos otra de 54.000 pruebas cuya primera entrega ha sido de 4.000 y durante el mes de abril se van a entregar 50.000 más. Entonces, durante todo el mes de abril y parte de mayo, nosotros estamos cubiertos con las pruebas moleculares. Además, hemos ya incorporado a nuestro stock, a nuestro arsenal, como se venía anunciando anteriormente, 150.000 pruebas serológicas o pruebas rápidas que ya fueron probadas y ahora se han entregado a todo el país para que se inicie su uso. El 2 de abril ingresarán 180.000, el 19 de abril 371.000 y a fines de abril, 30 de abril exactamente, vamos a recibir 400.000 pruebas rápidas. O sea, nosotros en materia de diagnóstico laboratorial estamos cubiertos con pruebas rápidas y pruebas moleculares en sus dos versiones. Y hemos iniciado una exploración con un nuevo método diagnóstico que ha salido al mercado esta semana, pero que estamos investigando su potencia y su validez para nuestro esquema de diagnóstico. Sí, y lo más importante que hay que resaltar es que en función del esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Salud, Perú Compras y todo el sistema, está asegurado la cantidad necesaria de pruebas tanto moleculares como rápidas, que como bien ya lo explicó en su oportunidad el Ministro de Salud, tienen aplicaciones complementarias, ¿no? Pero había un pequeño espacio de tiempo en que era necesario cubrir esta demanda mientras que llegue el primer lote de las adquiridas, ¿no? Y justo ahí hay que decirlo, porque si hace el esfuerzo de colaboración, Laboratorio Roche, en esta semana, entre hoy día y el viernes, está entregando 4.500 pruebas moleculares, que con eso ha cubrido ese espacio de tiempo que había cierto riesgo. Con eso, y con las pruebas que llegan adquiridas, y con el stock que tiene el Instituto Nacional de Salud, nos permite la continuidad de la evaluación de todo el espectro, de toda la muestra que requerimos para hacer el control de esta enfermedad. La siguiente pregunta es de ATV. La pregunta dice, en el tema de las AFP, el Congreso insiste en su proyecto del 25%. ¿El Ejecutivo observaría esa norma? ¿Qué puede hacer el gobierno para dar facilidades en esos servicios? ¿Y qué pasará con los recibos de energía eléctrica, teléfono e internet? Esta interrogante quisiera que la responda nuestra ministra de Economía. Gracias, presidente. Buenas tardes con todos. Primero, como lo ha dicho el presidente, nosotros como gobierno reconocemos que el sistema de pensiones, el público, el privado, en realidad el sistema en su integridad tiene fallas y, como lo hemos expresado ayer en el Congreso, trabajaremos con el legislativo en esta reforma integral que también tiene que abordar una problemática que es la informalidad del mercado laboral. Está en agenda del gobierno y en eso vamos a trabajar. La propuesta que hemos publicado hoy es una propuesta equilibrada y que está en el marco de este plan ambicioso que tenemos de 12 puntos del PBI para la contención y la reactivación económica. Cada medida que tomamos es una pieza de este rompecabezas que lo venimos diseñando de manera muy disciplinada y ordenada. Por eso es importante que se nos permita trabajar la coherencia de este plan. En el caso específico, la medida que hemos aprobado va a beneficiar, como lo ha dicho el presidente, a 3 millones de personas, de las cuales 1.4 millones de personas van a poder retirar el 100% de sus aportes. Es importante también comunicarle a los afiliados
que esperen los lineamientos de la SBS y las AFPs. Lo que no queremos es aglomeraciones y vamos a tratar de que estos retiros sean en la mayor parte de lo posible en medios digitales. Así que por favor les pediría que esperen estas indicaciones antes de acudir a algún centro. Respecto a la propuesta del Congreso, ayer hemos tratado de poder expresar todas las preocupaciones que tenemos sobre el impacto macroeconómico de la propuesta. De hecho, en este momento, la superintendenta de Banca y Seguros y el presidente del Banco Central están en el Congreso complementando las explicaciones. Nosotros tenemos una gran preocupación porque el impacto de esta propuesta puede justamente afectar la salud del sistema financiero y las posibilidades que nosotros necesitamos de reactivar la economía. Un ejemplo concreto, por ejemplo, tiene que ver con los bonos del Tesoro. Retirar 25% del fondo de pensiones implicaría tener que vender nuestros bonos, porque es una propuesta que tiene un impacto de aproximadamente entre 38.000 millones de soles y 42.000 millones, y eso implicaría que tuviéramos que salir a vender los bonos del Tesoro en un contexto de recesión. Esto afectaría el valor de nuestros bonos, esto afectaría las tasas de interés, esto haría que sea para nosotros más caro endeudarnos, justamente en un momento donde necesitamos financiar un plan muy ambicioso, que es de 12 puntos del PBI. Nosotros, esta propuesta que hemos aprobado hoy es un equilibrio entre beneficiar a las personas que más lo necesitan y tener un impacto moderado en la economía, en la salud de un sistema financiero que tanto necesitamos para salir adelante. Como lo ha dicho el presidente, este es un primer esfuerzo y vamos a seguir evaluando medidas complementarias. Dentro en el tema de las AFPs hemos escuchado ayer algunos planteamientos de los congresistas, los vamos a evaluar, pero siempre tengan la seguridad que cada medida que tomemos va a ser muy responsable, no solamente atendiendo el problema real, sino también no hipotecando el futuro del país. Muchas gracias, presidente. Gracias. Ministra, había un tema adicional. ¿Qué pasará con los recibos de energía eléctrica, teléfonos e internet? Si nos puede sobre ese tema. Perdón, presidente. También estamos trabajando en dos líneas. Básicamente lo que nosotros queremos asegurar a todos los ciudadanos es la continuidad de los servicios básicos. Estamos elaborando una norma que va a permitir replicar la práctica que ya ha hecho Sedapal, donde se ha comprometido a no suspender el pago de los servicios y se están dando algunas opciones para prorratear los pagos del recibo. De la misma manera, una preocupación que tienen las empresas proveedoras de los servicios es la afectación de la cadena de pagos. Entonces, la medida que hemos anunciado con el Banco Central también va a permitir que esas empresas tengan liquidez y no se afecte los servicios que ellos dan. Esperemos que el decreto de urgencia se apruebe esta semana. También es importante que algunas empresas de telecomunicaciones ya han anunciado que no van a dejar de brindar los servicios en marzo y abril, a pesar de que no se puedan pagar los recibos. El tema de los servicios públicos es una preocupación del gobierno y estamos trabajando en eso, presidente. Muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. La siguiente pregunta es del portal La Mula. La pregunta dice: si el Congreso aprueba el retiro del 25% de los fondos de la AFP, ¿el gobierno observará esta medida? ¿Cómo se están implementando los laboratorios de descarte en las regiones? ¿Qué asistencia se está dando a las mujeres que vienen siendo agredidas en sus hogares durante esta cuarentena? Para la parte que también es importante tomar en cuenta cómo estamos no solamente protegiendo a las personas que se afectan por el virus, por el COVID-19, sino también cómo protegemos a las mujeres que, a pesar del estado de emergencia, de la situación tan difícil que vivimos, siguen muchas de ellas siendo agredidas en esta etapa de cuarentena. Por favor, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, si nos indica la estrategia que está siguiendo. Gracias, presidente. Buenas tardes con todos. Nosotros tenemos los 7 días a la semana, 24 horas, la línea 100. Si tú, mujer, eres agredida y no puedes llamar, que llame a algún familiar tuyo, que llame a una amiga, que llame a un vecino. Hemos atendido hasta el 31 de marzo 5.418 llamadas y de ellas hemos atendido con nuestros equipos itinerantes de urgencia
a 538 mujeres agredidas. De ellas, hemos tenido también que llevarlas a nuestro centro de refugio temporal a 25, no solamente las mujeres, sino con sus hijos también. Y lamento informar que también hemos tenido que atender 43 casos de violación, 27 de ellas a niñas. Y esto es algo muy preocupante y se los tengo que decir para que tomen las medidas preventivas y necesarias en los hogares. Es importante también mencionar que hay 131 niños reportados en nuestras unidades de protección especial. Muchos de ellos los hemos tenido que retirar a nuestros centros de acogida porque corren riesgo en los hogares, y 15 niños que hemos encontrado en calle. Así es que este es momento para recordar y retomar el tema de la sana convivencia, del diálogo, de la tolerancia. Nada justifica la violencia. Gracias, presidente. Gracias, ministra. La primera parte de la pregunta del medio de comunicación, La Mula, hablaba nuevamente sobre la propuesta que se estaba teniendo de parte de algunas bancadas del Congreso respecto al 25% de retiro, autorizar el 25% de retiro de los fondos aportados ahí a las AFP. Y si vamos a observar, no podemos adelantar ahora si vamos a observar una norma que todavía no existe, ¿no? Vamos a esperar. Actualmente, como ha dicho la ministra, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, con la presidenta de la Superintendencia de Banca y Seguros, están en el Congreso viendo y discutiendo el tema. Nosotros, como Poder Ejecutivo, hemos estado el día de ayer 7 horas sobre este tema y estamos en la disposición de ir las veces que se requiera. Aquí el objetivo es encontrar la mejor solución que beneficie a los que realmente requieren, ¿no? ¿Y cuál es lo que nosotros interpretamos que es la mejor solución? Hay 6.600.000 aportantes del sistema privado de pensiones. 6.600.000. La propuesta que nosotros hoy día le hemos hecho formal, que ya hay un decreto de urgencia, o sea, que ya ahora está vigente, desde ahora que ya está publicado el peruano, es que vamos a atender a los de los 6.600.000 aportantes, a los 3 millones que tienen mayores necesidades, a los que tienen menos recursos. De esos 3 millones, 1.400.000 va a poder retirar todos sus recursos que tienen ahí como aportes guardados, ahorrados en las cuentas de la AFP. 1.400.000, retira todo. Y tenemos 1.700.000 que puede retirar 2.000 soles para que pueda tener esa ayuda económica de su dinero, porque es su dinero, ahora en estos momentos difíciles. Ya estamos atendiendo 3.077.000 aportantes. Entonces quedan todavía como 3,5 millones de aportantes. A nuestro juicio ellos todavía tienen alguna posibilidad porque están ahorita empleados, reciben cada mes su sueldo para poder pasar esta crisis. Pero vamos, como hemos dicho, a dar una segunda revisada. Después que atendemos a estos 3.077.000 más vulnerables, para ver si todavía se ha quedado personas aportantes que merecen también un apoyo. No hemos cerrado esa posibilidad, vamos a verlo. Lo que no queremos es que muy poquitos aportantes de los que tienen las remuneraciones, los sueldos más altos, se lleven una cantidad enorme del fondo en este momento de crisis que hay que tener cuidado en la toma de decisiones. Que no podemos, que en esta norma así, de 25%, solamente 20.000 aportantes se llevan lo mismo, se llevarían lo mismo, 20.000 aportantes que estamos dando a 3.077.000. Entonces, son medidas que hay que diferenciar. ¿Qué medidas tomamos ahora en emergencia? Esa es la medida equilibrada, atendiendo a los que más necesitan. Pero no quitamos la vista del tema de fondo de las AFPs. O sea, sabemos que el tema de fondo es que las AFPs necesitan una reforma. Y el compromiso es, inmediatamente pase la emergencia, hacemos la propuesta de la reforma. La podemos hacer como Ejecutivo, pero también nos ponemos a la disposición de trabajarla conjuntamente con el Legislativo, hacer una reforma integral del sistema privado de pensiones. Y no solamente privado, también del sistema público de pensiones y la ONP también. O sea, tenemos que hacer una reforma integral.
Eso es un gran reto que tenemos que hacer, pero sería irresponsable hacerlo en plena crisis, cuando ahora nuestra atención debe estar al COVID-19. Ahí debemos poner toda nuestra atención, todos debemos estar viendo y atendiendo cómo enfrentamos y superamos el virus. Pasado ello, nos ponemos a ver y analizar de manera integral esta reforma que el Perú la reclama y este gobierno también asume el compromiso de atenderla buscando lo mejor para el que aporta, para el trabajador que tiene que asegurarse su futuro, su jubilación, pero de un trato coherente, un trato equilibrado y un trato respetuoso. Eso queremos que esté en la reforma. Eso 2 o 3 meses pasado la emergencia. Ahorita, como no puede esperar, 3.077.000 atendidos con parte de esos recursos para que puedan atender la época de crisis. Así de clara es nuestra propuesta, siempre pensando en el ciudadano y dentro del universo de ciudadanos, en los más humildes, porque aquí lo que requerimos es solidaridad, de que los que tienen y pueden soportar este efecto, esperen, pero no pueden esperar los que necesitan, y esa es la idea del decreto de urgencia que hoy día ya es legal porque está publicado en el Diario Oficial Peruano. Gracias, señor presidente. La siguiente pregunta es de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú. La pregunta es: presidente Vizcarra, ¿el gobierno considera un subsidio para los maestros públicos o privados para que tengan un plan de datos de internet